Los pueblos indígenas de la Amazonía son dueños de 240 millones de hectáreas y almacenan 140.000 millones de toneladas de carbono, cifra equivalente a las emisiones del planeta durante 140 años. Han demostrado tener una gran capacidad para conservar sus bosques y contribuir al enfriamiento del planeta. La tasa de deforestación en sus territorios es de solo 0.8%, incluso menor a la de las áreas protegidas, que es del 1.1%, y muchísimo menor que la deforestación de la Amazonía como un todo, 2.9%. Los excluidos de los mecanismos REDD+ en la Amazonía. Un pequeño relato sobre por qué no son compensados los territorios indígenas por su verdadera contribución a la mitigación del cambio climático. Al haber conservado sus bosques, los pueblos indígenas han evitado la potencial emisión de 42 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, lo que hubiera acelerado el calentamiento global. La conservación de estos bosques se logra con mucha dificultad por las permanentes amenazas de las cuales son objeto y los continuos incendios, más de 80.000 en toda la Amazonía en 2019. Pero existe una segunda contribución de los bosques amazónicos en la lucha contra el cambio climático hasta ahora invisibilizada: la captura de CO2. Un estudio de la Universidad de Leeds, en Gran Bretaña, basado en datos de 300 parcelas forestales a lo largo y ancho de la Amazonía, descubrió que los bosques primarios amazónicos capturan o retiran de la atmósfera enormes cantidades de carbono, alrededor de 306 millones de toneladas al año. Sin embargo, esta increíble remoción de millones de toneladas de carbono que realizan los bosques amazónicos no viene siendo computada por los países en su contabilidad ambiental, aquella que mide el CO2 que emite cada país en relación al CO2 que captura, porque si se hiciera ese cálculo, siempre, según la Universidad de Leeds, 8 de los 9 países amazónicos tendrían un balance positivo. Veamos un ejemplo. Imaginemos en la Amazonía colombiana un territorio. Usaremos como ejemplo a Semari, el resguardo indígena de la cuenca media y alta del río Inírida en el departamento del Guainía. Este territorio, con una extensión de más de 2.2 millones de hectáreas, más grande que países como Israel o El Salvador, tiene millones de toneladas de carbono represadas en sus suelos y en sus bosques. A esto le llamamos el stock de carbono de Semari. Millones de toneladas que saldrían a la atmósfera si las comunidades del resguardo permitieran la deforestación de estos bosques. Pero esos bosques de Semari, además de ser un enorme stock de carbono, remueven de la atmósfera aproximadamente 528.000 toneladas de carbono al año, todos los años. A esto se le llama el flujo. Ambos, el stock y el flujo, hacen que un territorio indígena como Semari contribuya todos los días al enfriamiento del planeta, al remover, por ejemplo, el CO2 que emiten las industrias del Ruhr en Alemania o los millones de vehículos de China, Estados Unidos o Rusia, por solo nombrar algunos países. Pero nadie parece darse cuenta, ni sus propios gobiernos ni la comunidad internacional, que para que territorios como Semari puedan garantizar ese servicio ambiental, que solo es uno de los 24 servicios ambientales que prestan los bosques tropicales, deben hacer enormes esfuerzos como impedir la entrada de colonos, hacer frente a las empresas extractivas o al ingreso de madereros ilegales y todo tipo de actividades ilícitas, y que para que ello ocurra, deben asegurar la buena gobernanza en su territorio. Una trampita en la forma que funciona REDD+ a nivel internacional impide que estos territorios reciban la compensación que les corresponde por el servicio ambiental que proveen. La trampita lleva el nombre de adicionalidad y funciona así. REDD+ significa reducción de emisiones por deforestación y degradación, y es un mecanismo a nivel internacional que quiere premiar a quienes logran reducir su tasa de deforestación. Pero, ¿qué pasa con aquellos territorios o comunidades que no pueden reducir su deforestación simplemente porque sus bosques están bien conservados y tienen una mínima o nula deforestación? Nada. En los hechos, quedan excluidos al no tener nada para reducir o mitigar. Parece una broma, pero no lo es. Quedan excluidos del beneficio quienes conservaron sus bosques, porque solo se premia a quienes sí deforestaron y por ello hoy pueden reducir su tasa de deforestación.
Por eso, algunos hablan del carácter perverso de Red+. ¿Y cuál será la razón de todo ello? La razón es sencilla y es económica. ¿Por qué pagarle a un pueblo indígena o a un territorio por un servicio ambiental que de todas maneras le seguirán brindando al planeta? De esta forma, la comunidad internacional y especialmente los países que emiten gases de efecto invernadero hacen la vista gorda y solo le pagan a unos pocos, a quienes reducen su tasa de deforestación y dejan de pagar lo que realmente les corresponde por contaminar nuestra casa común, la atmósfera. Esta trampita, o más bien inequidad de parte de los países que más emiten CO2, tiene, sin embargo, patas cortas. Así parece demostrarlo la creciente deforestación de la Amazonía. ¿Qué debe cambiar? Reconocer. El primer paso entonces es reconocer en su verdadera dimensión el servicio ambiental que prestan los bosques amazónicos a la mitigación del cambio climático, y en especial el que prestan los territorios indígenas con mínima o nula deforestación, tanto en términos de stock como de flujo, y que estos formen parte de la contabilidad ambiental, del balance entre emisiones y captura de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Cuantificar. El segundo paso es cuantificar físicamente en toneladas de CO2 esos stocks y ese flujo, es decir, lo que anualmente remueven de la atmósfera los bosques primarios, con herramientas sencillas que permitan que sean las mismas comunidades indígenas las que hagan ese cálculo. Valorización financiera. El tercer paso es su valorización financiera, a precios de mercado, y la posibilidad de negociar a nivel nacional y sobre todo internacional la retribución por el servicio prestado. Crear mecanismos. El último paso es crear los mecanismos para que ese financiamiento fluya a los territorios, fortaleciendo así la gobernanza territorial y la autonomía, la implementación de los planes de vida, el control y vigilancia, las economías indígenas y la defensa de los territorios frente a las permanentes amenazas. Todo lo cual se traducirá en la conservación de sus bosques y garantizará que sigan contribuyendo al enfriamiento del planeta.